Estamos viviendo una especie de pandemia silenciosa que está redefiniendo la salud en todo el mundo. Y a la vez, casi de la mano, un avance médico que es toda una revolución. Está cambiando las reglas del juego por completo. Hoy vamos a analizar a fondo esa doble crisis, la de la diabetes y la obesidad, y la ciencia que por fin parece que está ofreciendo una esperanza real. Vamos con el primer dato, y es que es una cifra que abruma. Más de 2.000 millones de personas. Hablamos del número total de personas afectadas por esta crisis que conecta la obesidad, la prediabetes y la diabetes tipo 2. Y ojo, no son solo estadísticas, es una realidad que afecta a 1 de cada 4 personas en el planeta. Y claro, el impacto económico, pues va en la misma línea. Es igual de impactante. Se calcula una carga económica global de 1,7 billones de dólares al año. Esto incluye de todo, costes sanitarios directos, pérdida de productividad, una cifra, la verdad, astronómica que nos deja muy clara la escala del problema. Los expertos, desde luego, no se andan con rodeos. Lo definen así: la epidemia de salud pública más grave de nuestro siglo. Pero lo más tremendo de todo, como vamos a ver, es que una gran parte de esto se podría prevenir o incluso se podría revertir. Venga, empezamos con la primera sección. Vamos a meternos de lleno en estas cifras para entender qué se esconde detrás de estos números tan enormes y por qué, a pesar de su magnitud, se sigue hablando de una crisis silenciosa. Vamos a ver este gráfico. De esos 2.000 millones de personas, la porción más grande, con más de 1.100 millones, está en la fase de prediabetes. Y aquí es donde está el punto clave. Esta fase es una ventana de intervención que dura entre 5 y 10 años. Es una oportunidad crucial que, lamentablemente, en la mayoría de los casos, se está desaprovechando por completo. Vale, pero la pregunta es, ¿cómo se llega hasta aquí? Para entender la solución, primero hay que entender bien la raíz del problema, la parte biológica que, ojo, es bastante más compleja de lo que podría parecer a simple vista. Aquí el concepto fundamental, la pieza central del puzzle, es la resistencia a la insulina. Pensemos que la insulina es como una llave que abre la puerta de las células para que entre la glucosa y les dé energía. Bueno, pues en este estado es como si la cerradura se hubiera oxidado y la llave ya no gira bien. La glucosa no puede entrar y se queda acumulada en la sangre. Y claro, esto no pasa de un día para otro. Es más bien un deterioro lento, gradual, que suele seguir un camino muy claro. Al principio el cuerpo lo intenta compensar, produciendo más y más insulina, pero con el tiempo el páncreas se agota, se cansa, la producción de insulina baja en picado y la glucosa en sangre se descontrola. Y con esto llegamos a un punto que es importantísimo, porque, a ver, es absolutamente fundamental que desmontemos este mito de una vez por todas. La obesidad no es una simple falta de voluntad, es una enfermedad neuroendocrina muy compleja. El cerebro está recibiendo señales de hambre constantes por una desregulación de hormonas, y a eso se suman factores genéticos y ambientales. Culpar a la persona no solo es injusto, es que es contraproducente. Y ahora es cuando la historia da un giro de 180 grados. Después de décadas con herramientas bastante limitadas, la ciencia ha provocado un cambio de paradigma total. Vamos a ver en qué consiste esta revolución que está transformando la medicina metabólica. Entonces, ¿qué es lo que lo cambió todo? ¿Cuál era esa pieza que nos faltaba en este puzzle tan complejo? Pues la respuesta está en esta molécula, el GLP-1. Es una hormona que nuestro propio intestino produce de forma natural cuando comemos, y su efecto es un 3 en 1. Le dice al páncreas que libere insulina, le manda una señal al cerebro para decirle que ya basta, que estamos saciados, y además hace que la comida se quede más tiempo en el estómago, lo que alarga esa sensación de no tener hambre. Y aquí está el cambio de paradigma, el cambio fundamental. Los tratamientos de antes, como la propia insulina, iban, digamos, a tapar el síntoma, el azúcar alto, pero tenían un efecto secundario muy fastidioso, a menudo provocaban que se ganara peso. Estos nuevos fármacos, los agonistas del GLP-1, hacen todo lo contrario, atacan las causas raíz del problema y como consecuencia producen una pérdida de peso muy, muy importante. Y claro, dentro de esta nueva familia de fármacos tenemos dos protagonistas claros. La semaglutida, fue la que abrió la veda, fue revolucionaria, pero es que la tirzepatida es como el siguiente nivel. Es un agonista dual, y esto significa que actúa a la vez sobre dos hormonas intestinales, no una, el GLP-1 y el GIP. Al activar las dos vías, su efecto sobre el apetito y el azúcar se multiplica, y por eso consigue pérdidas de peso medias todavía mayores. Pero la cosa no acaba aquí, ni mucho menos. La revolución no se detiene en controlar la glucosa o en la pérdida de peso. Vamos a ver ahora cómo estos medicamentos están demostrando tener unos beneficios profundísimos en todo el organismo.
Este gráfico, la verdad, es que habla por sí solo. Con dieta y ejercicio, la pérdida de peso media se queda en torno a un 5%. Con la semaglutida damos un salto a un 15%. Y con la tirzepatida llegamos a un impresionante 22% de media. Es un salto cuántico en eficacia, algo que nunca antes se había visto con un medicamento. Y esto es probablemente el dato más esperanzador que vamos a ver. Entre el 60 y el 70% de las personas tratadas con estos fármacos pueden llegar a alcanzar la remisión de la diabetes. Es decir, consiguen mantener los niveles de azúcar por debajo del umbral diabético sin necesitar otros medicamentos. Es algo increíble. Pero es que además, los beneficios van mucho más allá. Reducen de forma drástica el riesgo de infartos, de ictus y de muerte cardiovascular. Protegen la función de los riñones, disminuyen la inflamación general del cuerpo e incluso se está investigando su potencial para proteger contra enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Ya no se trata de tratar una parte, sino todo el síndrome metabólico en su conjunto. Y con esto llegamos a la parte final. Vamos a mirar un poco hacia el futuro. La ciencia nos ha puesto en un camino que es increíblemente prometedor. Pero ahora nos enfrentamos al que quizás sea el mayor desafío de todos. A ver, el futuro a corto plazo parece muy emocionante. Veremos cómo la tirzepatida se consolida como el nuevo estándar. Probablemente veremos la aprobación de fármacos aún más potentes, los triple agonistas, que prometen pérdidas de peso de hasta el 25%. Y más adelante, la esperanza está puesta en versiones orales eficaces y, por supuesto, en la llegada de los primeros genéricos. Así que, la ciencia ha hecho su trabajo. Ya está. Tenemos las herramientas para darle la vuelta a la mayor epidemia de salud de nuestro tiempo. El problema ya no es un qué, ahora el problema es un cómo. Ya no es científico, es un problema económico, logístico y, en el fondo, moral. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que se queda flotando en el aire con muchísima fuerza. ¿La revolución médica ya ha llegado? La gran incógnita que tenemos que resolver como sociedad es ¿para quién?